incluso compartir algún link. Pero las preguntas por el bloque de preguntas y respuestas. Una vez que finalice la ponencia, procederemos a leerlas y nuestra ponente irá contestándolas. Muy bien, pues paso a presentaros a Carmen Hernández Cebrián. Carmen es inspectora de trabajo desde el año 2007 y forma parte del claustro de la Law School de Fundesem. Ella en concreto es profesora del en el máster de asesoría laboral de empresas, forma parte de nuestro claustro. Y este máster empieza, por cierto, voy a recordar la fecha para aquellos que no sepáis, que comenzamos este máster, una nueva edición, en octubre de este año. Así que, bueno, Carmen, bienvenida. Te doy paso para que comiences la ponencia y nos vemos cuando finalices para proceder con las preguntas y respuestas. Bienvenidos a todos también y gracias por conectaros a un nuevo webinar de Fundesem de Apora. Hola, buenas tardes a todos. Ya ha hecho la oportuna presentación Isabel, soy Carmen Hernández, soy inspectora de Trabajo y Seguridad Social y profesora en el máster MASLE en la Escuela de Fundesem, que ha sido una experiencia estupenda porque para todo aquel que quiera dedicarse al mundo de la asesoría laboral y también para todos aquellos interesados en el mundo jurídico, letrados, economistas, etcétera, pues da una visión muy global de todo lo que abarca el mundo de la asesoría laboral, la asesoría jurídica. Bien, mi propósito cuando me ofrecieron la oportunidad de dar esta webinar fue fundamentalmente el de poder expresar a través de esta ponencia cuáles eran mis intenciones o más bien mis propósitos a la hora de abordar un tema de tan candente actualidad como es el de la afectación del COVID-19 en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Al respecto escribí un artículo de opinión fundamentado, como no jurídicamente, que ha tenido una aceptable o notable aceptación en redes sociales, porque fue fundamentalmente a través de esas redes sociales donde se hizo visible sobre cuál era la opinión de, en este caso, una funcionaria pública como yo, sobre el tema del COVID-19 y su implicación o las implicaciones que había tenido para las empresas, tanto en el ámbito laboral como en el de la prevención de riesgos laborales. Al tratarse de un riesgo de salud pública, traté de enfocar ese artículo fundamentalmente al ámbito de la prevención de riesgos laborales, aunque, bueno, como sabéis, pues el COVID-19 ha generado numerosísimas cuestiones que han afectado no solamente a nuestra vida ordinaria, sino también al ámbito laboral en su globalidad y no solamente a lo que es la prevención de riesgos laborales. Bien, como os ha comentado Isabel, en el Real Decreto 463/2020, el día 14 de marzo, el Gobierno declara ante la situación de pandemia global, no solamente nacional, el estado de alarma, que es una figura que está prevista por la Constitución Española del 78 ante determinadas situaciones, entre ellas pues catástrofes naturales o situaciones de enfermedad calificadas como pandemia. Y ante la situación desbordada, pues el Gobierno decidió hacer uso de esta figura que permite limitar ciertos derechos y libertades reconocidos en la Constitución y que ni siquiera nosotros, que no habíamos vivido esta situación, sabíamos que podían tener el alcance que han llegado a tener hasta el punto de estar, como todos sabemos, confinados en casa y prácticamente con la actividad laboral paralizada.
Pero claro, esa situación fue disminuyendo afortunadamente de manera gradual. En un primer momento hubo una limitación de derechos y libertades muy acusada. Posteriormente esa limitación se fue reduciendo progresivamente a medida que la pandemia iba frenando, pero lógicamente había que articular pues cuál iba a ser la vuelta progresiva de todos los ciudadanos a sus puestos de trabajo, teniendo en cuenta la presencia de esa enfermedad que es la COVID-19 y cómo las empresas debían abordar esa nueva situación. Evidentemente dio lugar, como os he comentado o como os ha comentado Isabel, en el ámbito laboral y particularmente en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, a la publicación de numerosas normas, criterios técnicos dictados entre otros organismos por la Dirección General de la Inspección de Trabajo, numerosas instrucciones que surgían de organismos como por ejemplo el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que pretendían dar respuesta a las diferentes cuestiones que la aparición del nuevo coronavirus había planteado en esos ámbitos. Yo en mi artículo de opinión traté de ser generosa con esas normas, esos criterios técnicos y esas instrucciones, generosa desde el punto de vista técnico. Al final, la Inspección de Trabajo, igual que la Inspección de Hacienda o cualquier cuerpo superior de la Administración General del Estado, no somos sino técnicos al servicio del Estado, al margen de cualquier ideología política. Lógicamente, nuestro trabajo sí se ve afectado por esa ideología política en la medida en que, dependiendo del gobierno, se dictan unas u otras normas con uno u otro sentido ideológico. Pero nuestra finalidad es ser técnicos y no entrar en valoraciones sobre la calidad de la normativa. Mucho más en el momento en el que se decretó el estado de alarma, donde había una pandemia, como os he dicho, mundial, y eso hizo que las normas tuviesen que surgir con una premura que no era la habitual. Se tuvo que legislar de manera urgente a través de reales decretos leyes y, como os he dicho, los organismos que intervienen en el ámbito laboral y de prevención de riesgos laborales, como puede ser la Dirección General de Trabajo, la Dirección General de la Inspección de Trabajo o el Instituto Nacional de Seguridad y Salud, tuvieron que sacar a la luz ciertos criterios e instrucciones que regularan pues cuál iba a ser la incidencia del nuevo coronavirus en el ámbito laboral y en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, no era mi propósito el de criticar o el de hacer una valoración exhaustiva de la calidad técnica de esos documentos. Más bien era la de clarificar cuál era el espíritu, la finalidad perseguida por toda esa normativa o ese conjunto de instrucciones y criterios técnicos, de manera que todos aquellos, me incluyo como inspectora de trabajo, que tuviéramos que aplicar esas directrices y esas normas en el entorno laboral, nos guiáramos más bien por el sentido común y por la finalidad pretendida y no por cuestiones meramente formales que difícilmente tenían cabida tanto en nuestra legislación laboral como en nuestra legislación en materia preventiva. Dejaremos aparte toda la legislación que ha surgido sobre los expedientes de regulación temporal de empleo, que como sabéis, porque lo habréis oído y estaréis informados sobre ello a través de los diversos medios de comunicación, tras la declaración del estado de alarma, el Estado puso en marcha una serie de mecanismos especiales para poder llevar a cabo esos ERTEs, como nosotros los conocemos coloquialmente, para que las empresas pudieran hacer frente a estas situaciones, en ocasiones de cierre absoluto, que había impuesto esa situación de pandemia global. Eso vamos a obviarlo porque lo que me interesaba era centrarme en el tema de la prevención de riesgos laborales,
aunque los alumnos que han participado este año en el MASLE van a recibir una clase la semana que viene sobre los aspectos más significativos que plantean esos ERTEs que se han realizado durante el estado de alarma que, como sabéis, todavía está vigente. Bien, me gustaría partir de una premisa indiscutible desde mi punto de vista y creo que desde el punto de vista del sentido común, y es que el COVID-19 o la COVID-19, porque realmente la COVID-19 es la enfermedad, el virus se llama SARS-CoV-2 o nuevo coronavirus. La premisa de la que debemos partir es que la COVID-19 es un riesgo de salud pública, no un riesgo laboral. Esto ya plantea numerosas cuestiones a la hora de incardinar lo que son las medidas preventivas que hay que adoptar frente al nuevo coronavirus, sobre si se deben o no incardinar en la legislación en materia preventiva, legislación ordinaria que no ha variado en el estado de alarma o con la declaración del estado de alarma. En el artículo de opinión que escribí me centré exclusivamente en aquellos entornos laborales en los que el SARS-CoV-2 no representa un riesgo profesional. Me refiero a todas aquellas empresas que no están dedicadas al ámbito sanitario, laboratorios, trabajos funerarios, donde el nuevo coronavirus es un riesgo profesional como lo es cualquier enfermedad o cualquier agente químico o biológico que está presente en esos ámbitos y que por lo tanto tiene tratamiento de riesgo laboral. Pero estamos hablando de sectores muy específicos, hospitales, clínicas, ya os he dicho, laboratorios, trabajos funerarios. A esos sectores no viene referido mi artículo de opinión, sino únicamente a aquellos en los que no se realizan tales actividades. Bien, entonces, una vez partimos de la premisa de que el nuevo coronavirus no es un riesgo laboral, sino un riesgo de salud pública, debemos o es necesario concretar cómo se incardina ese riesgo que representa la exposición y el posible contagio al nuevo coronavirus en el ámbito laboral. Para ello, en el artículo lo que hago es analizar diferentes documentos que han tenido una gran incidencia en el trabajo de la inspección y también para todos aquellos agentes sociales implicados en el ámbito laboral que intervienen en esto de la prevención de riesgos laborales. Me refiero a los servicios de prevención ajenos, servicios de prevención propios, a las propias empresas, todos aquellos agentes sociales que tienen cierta intervención en el ámbito laboral y en particular en materia preventiva. Como os he dicho, tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, los diferentes organismos con implicación en el tema del ámbito laboral y en el ámbito de la prevención de riesgos laborales dictan normas, empezando por el Gobierno y siguiendo por las diferentes direcciones generales que antes os he comentado, o Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, etcétera, que publican una serie de normas, criterios e instrucciones donde se establecen las pautas a seguir en el ámbito laboral en relación con el nuevo coronavirus. Para nosotros, como Inspección de Trabajo, fue especialmente importante el criterio operativo 102/2020, que establece las medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a situaciones derivadas del nuevo coronavirus. Ese criterio parte de la dirección del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que es, digamos, la dirección general a través de la cual se organiza todo el organismo estatal de la Inspección de Trabajo. Pues bien, refiriéndonos exclusivamente a aquellos puestos de trabajo en los que no existe un riesgo de exposición al nuevo coronavirus, es decir, todos aquellos que no realizan servicios sanitarios, laboratorios y trabajos funerarios, cuando ese criterio hace referencia a esos puestos de trabajo, utiliza literalmente los siguientes términos. Resto de empresas en las que solo excepcionalmente se podría producir el contagio de los trabajadores en las mismas.
Lo que había que plantearse es si esa excepcionalidad de la que habla el criterio operativo justificaría una aplicación rigurosa de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, que, como os digo, no ha cambiado tras la declaración del estado de alarma. Pero no se trata de una cuestión meramente teórica, no se trata de definir el nuevo coronavirus en el ámbito laboral y de prevención de riesgos laborales como un riesgo laboral o un riesgo de salud pública por ponerle un título. Esta calificación en el ámbito laboral del nuevo coronavirus como riesgo laboral o riesgo sanitario de salud pública tiene una gran trascendencia práctica, porque en caso de que consideráramos que el nuevo coronavirus en el ámbito laboral, en aquellos puestos en los que excepcionalmente se puede producir una exposición y un contagio al mismo, plantea la cuestión fundamental de si ello puede poner en marcha los mecanismos de control ordinarios y dar lugar a propuestas de sanción por parte de la Inspección de Trabajo. Como vosotros sabéis, y si no os lo comento yo, la Inspección de Trabajo es un servicio público encargado de la vigilancia del cumplimiento de la normativa de orden social, y esa normativa de orden social, interpretada en un sentido amplio, incluye también toda la vigilancia de la normativa en prevención de riesgos laborales. Pero la Inspección de Trabajo no solamente vigila el cumplimiento de esa normativa, sino que también exige las responsabilidades pertinentes. Con lo cual nos planteamos si consideramos o calificamos el nuevo coronavirus como un riesgo de carácter laboral, la Inspección de Trabajo no solamente vigilará su cumplimiento, sino que también podría exigir las responsabilidades pertinentes y, por lo tanto, efectuar propuestas de sanción que den lugar a la extensión de un acta de infracción en materia de prevención de riesgos laborales que contiene, según la legislación que nosotros aplicamos, que es el texto refundido de la LISOS, sanciones de hasta 800.000 euros. Bien, esto tiene una trascendencia práctica fundamental para las empresas porque, evidentemente, es un tema que preocupa y mucho en el ámbito laboral y a todos aquellos que intervenimos en el mismo. Bien, tratando de responder a esta cuestión, sobre la cuestión relativa de la aplicación estricta de la normativa sobre PRL frente al nuevo coronavirus, en mi artículo de opinión lo manifesté de manera rotunda que entiendo que no es procedente. Es decir, hay que afirmar de manera rotunda su improcedencia. ¿Por qué? Porque ya he partido de la base de que el nuevo coronavirus no es un riesgo laboral, sino un riesgo de salud pública. Pero no porque yo quiera considerarlo así, sino porque tengo suficientes argumentos jurídicos para poder apoyar esa cuestión. A continuación, lo que vamos a hacer es un breve resumen de todos esos argumentos por los que yo considero, basándome en la propia normativa que ha salido tras la declaración del estado de alarma, en que el riesgo de exposición y contagio frente al nuevo coronavirus no es un riesgo laboral. En primer lugar, he de mencionar el propio criterio operativo de la Inspección de Trabajo, el 102/2020, que es público y al que podéis tener acceso cualquier ciudadano. Establece que en aquellos puestos en los que no se implique riesgo de exposición profesional al COVID-19, se establece que han de adoptarse obligatoriamente medidas preventivas que eviten o disminuyan el riesgo. Esta primera frase que contiene el criterio operativo podría inducirnos a pensar que para cumplir esa obligación tenemos que proceder a aplicar el conjunto de normas que conforman la prevención de riesgos laborales. Sin embargo, si leemos detenidamente el criterio, a renglón seguido, lo que establece el criterio es que esas medidas han de ser las acordadas y recomendadas por las autoridades sanitarias. En este punto me gustaría aclararos que tras la declaración del estado de alarma en fecha 14 de marzo, el Ministerio de Sanidad se arroga la competencia de autoridad. Lo que anteriormente al estado de alarma se repartía según el ámbito competencial
en los diferentes ministerios creados por el gobierno pasan a formar parte de una unidad dirigida por el Ministerio de Sanidad. Dejo a un lado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que siguen rigiéndose por el Ministerio del Interior, pero consideramos que la autoridad competente durante el estado de alarma es el Ministerio de Sanidad. Ello implica que es el Ministerio de Sanidad el que marca las directrices de actuación en todos los ámbitos sociales, lo que incluye también el ámbito laboral. Esa consideración de autoridad competente durante la vigencia del estado de alarma legitima al Ministerio de Sanidad para dictar las pautas a seguir. Es decir, las medidas preventivas establecidas en el criterio operativo 102 son las acordadas y recomendadas por el Ministerio de Sanidad. Pero ello tiene otra consecuencia. Eso traslada a ese departamento ministerial la potestad para sancionar su incumplimiento. Por lo tanto, el órgano encargado de vigilar y controlar las normas en materia de prevención de riesgos laborales y de exigir su cumplimiento, que es la Inspección de Trabajo, quedaría relegado a un segundo plano respecto de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de tales medidas preventivas. Por lo tanto, entiendo que el criterio operativo lo que hace es limitar la actuación de la Inspección de Trabajo a verificar si las empresas han adoptado esas medidas acordadas y recomendadas por las autoridades sanitarias en sus centros de trabajo. Y en caso de que no lo hayan hecho, de que se detecte un incumplimiento, deberán informar los inspectores de trabajo a la propia empresa de cuáles son las medidas fijadas por la autoridad sanitaria. Podéis plantearos la cuestión de que qué ocurre si la empresa, pese a que la inspección va, dice estas son las medidas que se tienen que adoptar de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Sanidad e informa de ello a la empresa y pese a ello la empresa no lo cumple. La Inspección de Trabajo, de acuerdo con la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quedaría habilitada para informar al Ministerio de Sanidad, a la autoridad sanitaria competente, de su incumplimiento, de lo cual se derivaría que tanto las pautas a seguir dictadas por el Ministerio de Sanidad como las consecuencias de su incumplimiento quedan residenciadas en el Ministerio de Sanidad y por lo tanto es este el que en su caso debería sancionar a la empresa, pero no la Inspección de Trabajo. Por otra parte, sabéis que Inspección de Trabajo tiene entre sus facultades más reconocidas la posibilidad de paralizar trabajos y tareas en caso de riesgo laboral grave e inminente. El riesgo laboral grave e inminente aparece definido, si no recuerdo mal, en el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En este caso, el inspector hace una visita, detecta que las medidas de prevención de riesgos laborales pueden producir, a su juicio, un riesgo laboral grave e inminente y decide paralizar la actividad completa de la empresa o solamente aquel sector de actividad que considera existe el riesgo grave e inminente. Lo comunica a la empresa tiene la posibilidad de impugnar esa decisión ante la autoridad laboral y la autoridad laboral decir si debe continuar la paralización o no y la empresa, adoptando las medidas preventivas adecuadas, reanudar esa actividad. Pero claro, la paralización de trabajos y tareas conlleva no solo la paralización de la actividad, sino también una propuesta de sanción para la empresa por infracción muy grave que creo recordar está en un mínimo de 40.000 euros. ¿Qué ocurre? Que si nos fijamos en la definición del riesgo grave e inminente y de que la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales faculta al inspector para llevar a cabo esa paralización en caso de que exista riesgo laboral y no riesgo de salud pública, esa facultad de la inspección quedaría también sesgada en caso de que apreciara la existencia de un riesgo de exposición y contagio por incumplimiento de las medidas acordadas por el Ministerio de Sanidad frente al nuevo coronavirus. Y ello en favor de las competencias arrogadas por el Ministerio de Sanidad en relación con esos riesgos. Tanto este argumento sobre la paralización como el hecho de que a raíz de la declaración del estado de alarma las competencias
para dictar las medidas sanitarias a seguir por las empresas, como las potestades para sancionar su incumplimiento estén residenciadas en el Ministerio de Sanidad, determinan claramente que no estamos ante un riesgo de carácter laboral, sino ante un riesgo de salud pública. Bien, este sería, digamos, el papel al que debe circunscribirse la actuación de la Inspección de Trabajo en relación con el riesgo de exposición y contagio al nuevo coronavirus. Pero claro, nos encontramos con que no solamente tiene implicación o actuación en el ámbito laboral y en materia preventiva la Inspección de Trabajo. También lo tienen las empresas y también lo tienen los servicios de prevención propios y ajenos. Y también otros agentes que intervienen en el ámbito laboral en sectores muy específicos, como pueden ser las obras de construcción, donde hay agentes implicados en todo este tema de la seguridad y salud laboral. Por lo tanto, resulta imprescindible abordar la cuestión de cuál es el papel de los diferentes agentes que intervienen en el ámbito laboral y de prevención de riesgos laborales en relación con los riesgos que ha impuesto el nuevo coronavirus, una vez hemos delimitado la función que se asigna en este campo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Pues bien, entre los diversos documentos, directrices e instrucciones dictadas a raíz de la declaración del estado de alarma, tenemos un documento que elabora el propio Ministerio de Sanidad, que es el procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al COVID-19, que establece las directrices de actuación de los servicios de prevención en este ámbito. Ese documento, por resumiros un poco cuál es su contenido, establece la necesidad de que las empresas, a través de sus servicios de prevención, implanten medidas de carácter organizativo y también medidas de carácter personal para evitar o minimizar la exposición al nuevo coronavirus. Si os dais cuenta, las expresiones utilizadas por todos los documentos que estamos examinando son muy similares a las establecidas en la legislación en materia preventiva sobre la adopción de medidas frente a riesgos de carácter laboral, lo cual induce a pensar todo el tiempo que cuando el riesgo de exposición y contagio al nuevo coronavirus está presente en el ámbito laboral, es un riesgo de carácter laboral. Bien, dicho documento especifica además la necesidad de que la empresa, a través de sus servicios de prevención, evalúe la presencia de trabajadores especialmente sensibles en relación a la infección del nuevo coronavirus, establecer cuál es la naturaleza de esa especial sensibilidad y emitir un informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección. Es decir, la empresa, a través de su servicio de prevención, no solamente tiene que implantar medidas para evitar o minimizar el riesgo de exposición y contagio al coronavirus, que son las acordadas y recomendadas, os recuerdo, por el Ministerio de Sanidad, sino también, a través de ese servicio de prevención, determinar de entre sus trabajadores aquellos que por sufrir determinadas patologías pueden ser especialmente sensibles para estar expuestos al nuevo coronavirus. Y en caso de que así fuera, deberán elaborar un informe. Se atribuyen además a los servicios de prevención otras facultades, sobre todo para colaborar en la gestión de la seguridad social cuando existe un riesgo cuando existe un contagio o existe sospecha de contagio, en cuyo caso, para que los trabajadores puedan acceder a la prestación de incapacidad temporal, que a efectos solo económicos se equipara a la de accidente de trabajo, lleven consigo un informe elaborado por ese servicio de prevención que ayude, por decirlo de alguna manera, a los facultativos del INS a poder expedir los partes de baja médica. Pero, como os he dicho, todo esto que prevé el procedimiento de actuación para los servicios de prevención nos plantea la cuestión de si tales directrices, que son las que os he dicho, implantación de medidas de carácter organizativo y personales, determinación de trabajadores especialmente sensibles y elaborar un informe en caso de que el trabajador no acceda a la baja por IT por esta causa,
para adaptar su puesto de trabajo a su situación particular, que puede ser pues, sufrir una patología previa que el hecho de que se infecten por coronavirus agrave. ¿Implicarían tales directrices? La pregunta es, la necesidad de incluir en la evaluación de riesgos laborales del centro o lugar de trabajo tales medidas. Mi opinión es que rotundamente no. La finalidad del documento aprobado por el Ministerio de Sanidad sobre la actuación de los servicios de prevención ajenos es la de que los servicios de prevención o las empresas a través de esos servicios evalúen la presencia del riesgo de exposición frente al nuevo coronavirus en el centro o lugar de trabajo, siguiendo las pautas o instrucciones del Ministerio de Sanidad, identificando, como os he dicho, a los trabajadores que pueden resultar especialmente sensibles por tener patologías previas que puedan disponerlos a contraer la enfermedad, pero no dentro de la evaluación de riesgos laborales. Lo que te dice el documento es que evalúes la exposición al nuevo coronavirus, pero no que lo hagas dentro de la evaluación de riesgos laborales, porque no es un riesgo laboral. El riesgo de exposición al nuevo coronavirus se tiene que identificar en el ámbito laboral como en cualquier otro ámbito social, como cuando vamos a la farmacia, como cuando entramos en el supermercado, como clientes, no como trabajadores. Es un elemento que está presente en nuestro ámbito social, no solo laboral, que ha de tenerse en cuenta para garantizar la salud, no de los trabajadores, sino los riesgos a los que está expuesto cualquier ciudadano en situación de pandemia global. ¿Por qué entiendo que las cosas tienen que ser así? Porque mantener la postura contraria nos haría laboralizar un riesgo de salud pública. ¿Y qué implicaciones puede tener eso? Pues se podría traducir casi con total seguridad en exigencia de responsabilidades, tanto en el ámbito administrativo como judiciales, en este campo. ¿Ello qué implicaría? Pues convertiría automáticamente al empresario, en caso de que se incumplieran tales medidas, en el garante de una obligación pública que no le corresponde. ¿Por qué? Porque habríamos transformado un riesgo de salud pública en un riesgo o en una cuestión de naturaleza laboral. Pero esa responsabilidad de ámbito administrativo y judicial no solamente se extendería al empresario, sino también a los propios servicios de prevención. Porque no hay que olvidar que, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que establece el catálogo de infracciones y de sanciones que puede proponer la Inspección de Trabajo y que puede detectar la Inspección de Trabajo, no solamente son sujetos responsables el empresario o el trabajador autónomo, sino también los servicios de prevención. Por supuesto, resta decir que serían responsables no solo en el ámbito administrativo, sino también en el ámbito judicial. Bien, con ello, como os he comentado anteriormente, no he pretendido criticar la calidad técnica de esos documentos y tampoco rechazar lo establecido en los mismos. Lo que hay que hacer es una correcta lectura de esos documentos o una correcta interpretación. Yo recuerdo cuando estudiaba, yo soy licenciada en Derecho y tenía un extraordinario profesor de Derecho Civil que siempre decía que había que atender al sentido literal de las palabras, que la ley pone lo que pone y que si hubiera querido decir otra cosa, pondría otra cosa. Y además que había que atender siempre a la interpretación teleológica o finalista de la norma. ¿Qué persiguen las normas cuando se dictan? ¿Vale? Entonces, la correcta interpretación de todo ese conglomerado de normas, criterios técnicos, instrucciones, etcétera, es que, por supuesto que debe evaluarse el riesgo de exposición de los trabajadores a la exposición al nuevo coronavirus, pero no como un riesgo laboral incluido en la evaluación de riesgos laborales. De hecho, ese documento del que os he hablado, el del procedimiento de los servicios de prevención y el criterio técnico operativo de la Inspección de Trabajo, no precisan que tal evaluación debe efectuarse siguiendo las pautas del artículo 16.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que lo que te dice es que el empresario está obligado a evaluar los riesgos de naturaleza laboral que aparecen en el centro o lugar de trabajo
y deberá actualizarla cuando cambien los equipos de trabajo, las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Pero no establecen esos documentos que la evaluación que debe efectuar el servicio de prevención o la empresa a través del servicio de prevención frente a la exposición al nuevo coronavirus deba incluirse en la evaluación de riesgos laborales. Ello, por supuesto, y quise hacer una mención especial en mi artículo de opinión a los planes de seguridad y salud en obras de construcción, que como sabéis, si alguno de vosotros os dedicáis a ese ámbito, son equiparables a una evaluación de riesgos en el ámbito de construcción, sobre la inclusión de los riesgos que representa el nuevo coronavirus en el plan de seguridad y salud en obra. Ello, por supuesto, frente al argumento mantenido por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en una nota informativa que sacó en fecha 24 de abril de 2020, que establecía la necesidad de incorporar en el plan de seguridad y salud en el trabajo las medidas a adoptar en obras de construcción frente al riesgo de contagio por el nuevo coronavirus. Y esa postura, curiosamente, y me sorprende enormemente, fue también mantenida por los consejos generales de diversos colegios profesionales implicados en el ámbito de la construcción. Y os digo que me sorprende porque en este sector las consecuencias negativas que pudieran derivarse de incluir las medidas adoptadas frente al SARS-CoV-2 por las empresas contratistas en el plan de seguridad y salud son de un alcance mucho mayor que en el resto de los sectores, dado que hay implicadas otras figuras, como es el caso del coordinador de seguridad y salud, en la aprobación de dicho plan. En el propio artículo expresé mi más profundo asombro por la postura mantenida por el Instituto Nacional de Seguridad y por los consejos generales de ciertos colegios profesionales, cuyos colegiados intervienen en las obras de construcción. El hecho, a primera vista muy simple, de incluir esas medidas para evitar o minimizar la exposición al riesgo frente al nuevo coronavirus en el plan de seguridad y salud, podría traducirse en un futuro no muy lejano en la atribución al contratista y a quien corresponde la atribución de la aprobación, de dicho plan, que es al coordinador, de una serie de responsabilidades en el ámbito administrativo y judicial que tienen unas dimensiones inimaginables y de las que quizá no son conscientes de quienes defienden esa postura. Creo que es una postura tremendamente arrogante porque se traduce en la práctica un riesgo de salud pública en uno de naturaleza laboral. ¿Por qué? Si optamos por incluir esas medidas organizativas y personales de carácter sanitario en el plan de seguridad y salud y conforme a la legislación en materia preventiva, dicho plan ha de estar sujeto a la aprobación del coordinador, dicha decisión coloca al contratista y al coordinador en primera línea de fuego. Si las medidas organizativas y personales a adoptar frente al riesgo de exposición y contagio al nuevo coronavirus se equiparan a las restantes medidas de seguridad y salud adoptadas frente a riesgos que implica la propia obra de construcción y las sitúas al mismo nivel mediante su inclusión en el plan de seguridad y salud, resultaría lógico que en caso de que se incumplieran, el organismo encargado de la vigilancia y control de las medidas de seguridad y salud de carácter laboral incluidas en el plan de seguridad y salud, si una vez termina nuestra actuación comprobatoria como inspección de trabajo, podríamos entender que son medidas de carácter laboral y por lo tanto efectuar una propuesta de sanción que se dirigiría no solo al contratista, sino también al promotor en caso de incumplimiento de las obligaciones que están establecidas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/97 que regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. Por supuesto, en el caso de que hubiese un incumplimiento de cierta entidad que diera a entender a Inspección de Trabajo que se está cometiendo un delito contra la seguridad y salud de los trabajadores, que están tipificados en el Código Penal, en ese momento se suspenden las actuaciones administrativas, nosotros elaboramos un informe que a través de Jefatura de Inspección pasa al Ministerio Fiscal y será el Ministerio Fiscal, el que determine si estamos en presencia de un delito contra la seguridad y salud de los trabajadores. O sea, que imaginaros las consecuencias negativas que puede
llevar el hecho de que coloquemos esas medidas que establece el Ministerio de Salud o Ministerio de Sanidad al mismo nivel que las medidas de seguridad y salud en materia de prevención de riesgos laborales frente a riesgos de naturaleza laboral. Termino simplemente invitando, como ya hacía en el artículo, a reflexionar a todos aquellos agentes que intervenimos. Me incluía yo como inspectora de trabajo en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, retomando un poco la cuestión planteada al inicio del artículo, la necesidad de que buscáramos la finalidad perseguida con las normas, criterios e instrucciones que se han dictado durante la vigencia del estado de alarma, que el estado de alarma termina el 21 de junio, pero no sus consecuencias o las consecuencias de todo lo que se ha hecho durante su vigencia. Resulta lógico, ante la situación desbordada que se generó tras el estallido de una crisis sanitaria de la que no existían precedentes, que el mecanismo de acción del Estado precisara de la colaboración de todos sus agentes. Estaba claro que el Estado no podía abordar sin la ayuda de la Inspección de Trabajo, de las empresas y de los demás agentes sociales, como pueden ser los servicios de prevención ajenos y propios que intervienen en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, que no colaboraran, pero no con la intención de convertirnos en garantes y por extensión innecesariamente en responsables directos e indirectos de una cuestión de salud pública, sino como apoyo y colaboración necesarios para llegar a todos aquellos ámbitos, en nuestro caso el laboral y el de prevención de riesgos laborales, a los que la capacidad limitada del Ministerio de Sanidad no alcanzaba. El Ministerio de Sanidad precisó la ayuda de Inspección de Trabajo para que fuéramos a las empresas y vigiláramos si se implantaban o no esas medidas de carácter sanitario dictadas por ese propio departamento ministerial. Pero al mismo tiempo nos despojó de nuestra facultad de sancionar el incumplimiento de esas medidas que correspondía al propio Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, no podemos convertir ese riesgo de naturaleza pública, de salud pública, en un riesgo de carácter laboral. El Estado, a través del Ministerio de Sanidad, que como os he dicho, durante el estado de alarma ha ostentado la condición de autoridad competente, precisó de la colaboración material de la inspección, como organismo que cuenta con medios personales y materiales para realizar funciones de verificación de medidas sanitarias implantadas en las empresas. Pero también precisó de la colaboración de los servicios de prevención, porque son ellos los que evalúan el riesgo de exposición específica y contagio al nuevo coronavirus y señalan las medidas de carácter organizativo y personales frente a ese riesgo en todas y cada una de las empresas y lugares de trabajo. No olvidemos que esas medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad. Pero no debemos extender nuestra actuación más allá. Yo decía en el artículo, o citaba al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es una figura universal de nuestra literatura, que decía que no hay más alta virtud que la prudencia. Creo que en este campo todos aquellos que intervenimos no debemos atribuirnos más responsabilidad de la que nos toca, porque en caso de que distorsionemos la realidad y en aras a conseguir una protección, nos desprotejamos a nosotros mismos. Si el Ministerio de Sanidad ha dicho que el riesgo de exposición al nuevo coronavirus es un riesgo de salud pública, ella es la autoridad competente y ella tiene la facultad de sancionarlo, no pongamos a las empresas y a los servicios de prevención a los pies de los caballos y presentemos denuncias en Inspección de Trabajo en las que constantemente hagamos referencia a que ese riesgo de salud pública es un riesgo de naturaleza laboral, porque eso puede poner en marcha los mecanismos ordinarios de funcionamiento del Estado en relación con el incumplimiento de las medidas de carácter laboral, entendiendo por aquellos que presentan esas denuncias que el riesgo de salud pública es un riesgo de salud laboral, porque luego deshacer lo mal hecho es muy complicado y puede poner a todos los agentes que intervienen en el ámbito laboral y de la prevención de riesgos laborales en una situación muy delicada. Bueno, con ello termino y espero haberos aclarado algunas de las cuestiones que suscitan
todos los temas del COVID-19 en el ámbito laboral y de prevención de riesgos laborales. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, sobre todo por la claridad de la exposición sobre cuestiones que preocupan tanto, ¿no?, dentro del ámbito laboral y preventivo, dentro de las empresas y de la sociedad en general. Bueno, tenemos alguna pregunta. Lo que pasa es que me voy a permitir la licencia de formularte yo la primera cuestión, ¿vale? ¿Nos podrías comentar en qué casos o algún caso en que las medidas preventivas fijadas por la autoridad sanitaria sí deben incluirse dentro de la evaluación de riesgos? Muy bien, Isabel, pues es una muy buena pregunta y te voy a decir por qué. Efectivamente, he comentado a lo largo de la exposición que el riesgo de salud, o sea, que el nuevo coronavirus representa un riesgo de salud pública y no un riesgo de naturaleza laboral. Por lo tanto, entiendo que conforme a todos los documentos que hemos comentado a lo largo de la exposición, tanto los servicios de prevención propios o ajenos como las empresas a través de ellos tienen la obligación de evaluar ese riesgo de exposición y contagio al nuevo coronavirus, pero no incluyéndolo en la evaluación y, por lo tanto, tampoco en los planes de seguridad y salud en obras de construcción, que no son más que la evaluación de los riesgos en las obras de construcción. Pero puede surgir una zona gris, por decirlo de alguna manera, en la que la implantación de medidas de carácter organizativo o personales al abordar el tema de la exposición al nuevo coronavirus supongan una modificación de los riesgos laborales a los que está expuesto el trabajador. Lo voy a hacer a través de un ejemplo significativo. Imaginemos que el hecho de colocar en la obra de construcción unas casetas para la desinfección de manos o para la higiene personal de los trabajadores pudiera generar, por su ubicación, un riesgo de caída que no existía antes de que se implantaran esas casetas. ¿Qué ocurre? Que ese riesgo de caída que provoca el haber construido esas casetas en obra sí tiene que estar contemplado en la evaluación de riesgos. ¿Por qué? Porque la propia implantación de medidas de carácter organizativo o de carácter colectivo, o en este caso la implantación de una medida higiénica, puede provocar un riesgo de carácter laboral, como puede ser un riesgo de caída al mismo nivel en obra. En ese caso, ese riesgo de caída al mismo nivel en obra deberá contemplarse en el plan de seguridad y salud y, por lo tanto, la empresa contratista debe modificar ese plan de seguridad y salud o, si no se trata del sector de la construcción, sino de otro ámbito, modificar la evaluación de riesgos laborales. Muy bien, Carmen, gracias. Voy a ir ahora leyendo algunas de las preguntas. Muy bien. Vamos a ver. La primera, cuando una empresa contrata autobuses para que los trabajadores accedan al puesto de trabajo, ¿es obligación nos preguntan, ¿es obligación del empresario dotar las mascarillas higiénicas o quirúrgicas a sus pasajeros? ¿Son válidas las mascarillas de tela? Entiendo que esto es un poco más de tema sanitario. Bueno, vamos a ver. Al tratarse de pasajeros y no de trabajadores de la empresa de transporte, en este caso, la empresa transportista no estaría obligada a facilitar esas medidas de higiene a los pasajeros, sí al conductor del autobús, porque es trabajador, ¿vale? Y frente al riesgo de salud pública que representa el nuevo coronavirus, debe de facilitarle esas medidas de higiene personal al conductor, pero no a los pasajeros. Eso sería un argumento muy potente a la hora de considerar que efectivamente no nos encontramos ante un riesgo de naturaleza laboral, sino ante un riesgo de naturaleza social debido a una pandemia global que afecta a todos los ámbitos de la sociedad. No, entiendo que no. Otra pregunta. Nos dicen, en un documento remitido por el INVASAT, se indicaba que el riesgo biológico se incluyera en una evaluación de riesgos, o así lo entendieron los técnicos de prevención de riesgos laborales. Bien.
el riesgo biológico se incluyera en la evaluación de riesgos. Ajá. Bien, sobre esa cuestión, todos los documentos elaborados por el Ministerio de Sanidad y también los que han surgido de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y la Dirección General de Trabajo, lo que manifiestan es que el riesgo de exposición frente al nuevo coronavirus tiene una naturaleza biológica. Lógicamente es un virus, ¿no? Entonces tiene una naturaleza biológica. Lo que ocurre es que en aquellos puestos de trabajo en los que no existe con carácter general la presencia de un agente biológico, ¿vale?, la evaluación de riesgos laborales no debe de incluir el riesgo de exposición frente al nuevo coronavirus como un riesgo biológico. Cuestión distinta es que se trate del ámbito sanitario, laboratorios o trabajos funerarios. En esos ámbitos está presente per se el riesgo biológico, porque los trabajadores manipulan, no solamente por el nuevo coronavirus, sino por cualquier otro agente, manipulan constantemente agentes biológicos, por el uso de jeringuillas, por la manipulación de material oncológico, por la utilización constante de medicación que dan a los pacientes. En esos casos, la evaluación de riesgos siempre tiene que contemplar los agentes biológicos. Como os he comentado, yo excluyo de mi artículo toda referencia a esos sectores, porque en esos sectores el riesgo de exposición al coronavirus sí es un riesgo laboral. Para un enfermero, para un médico, el nuevo coronavirus es como la hepatitis en el hospital, es un riesgo biológico al que están expuestos por razón de su trabajo y, por lo tanto, la evaluación de riesgos laborales debe contemplar esa exposición, ¿vale? Con todas las consecuencias que ello conlleva. El hecho de que un trabajador sanitario se infecte porque en el hospital no se han implantado medidas organizativas y medidas de carácter personal frente a ese coronavirus o frente a cualquier otro agente biológico, deriva en que si el trabajador se infecta, eso es un accidente de trabajo. Pero no solamente a efectos de percibir la prestación económica por incapacidad temporal, que se equipara a la prestación de accidente, sino a todos los efectos es un accidente de trabajo. En mi artículo yo solamente he hecho referencia a aquellos puestos de trabajo en los que no existe riesgo biológico, con lo cual la respuesta es que en una evaluación de riesgos en la que de un sector que no sea sanitario, no es necesario incluir el riesgo de exposición al coronavirus como riesgo biológico, ¿vale? Entonces nos preguntan, ¿cómo o en qué documento se plasma este riesgo de salud pública? Vamos a ver, hay diversos documentos en los que el Ministerio de Sanidad ha tratado de articular la presencia del nuevo coronavirus en el ámbito laboral. He mencionado el criterio operativo 102/2020 de la Dirección del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo, que determina cuál debe ser la actuación de la Inspección de Trabajo en los ámbitos laborales a raíz del nuevo coronavirus. He mencionado también el procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales, que es la actuación que deben llevar a cabo en relación con el nuevo coronavirus los servicios de prevención en las empresas. Y luego hay una página en el Ministerio de Sanidad, si se accede al Ministerio de Sanidad, donde figuran todos los documentos en los que se menciona el nuevo coronavirus como un riesgo de salud pública. O sea, lo que he insistido constantemente es en que esos documentos hacen referencia a medidas preventivas frente al riesgo de exposición al nuevo coronavirus y que eso nos puede inducir a pensar que se trata de un riesgo de prevención de riesgos laborales cuando no lo es, ¿vale? Muy bien. Otra pregunta. Entonces, en cuanto a sanciones, la Inspección de Trabajo no es competente para sancionar a las empresas. No. ¿Debe ser el Ministerio de Sanidad? Lo es el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad, de acuerdo con la Ley General de Salud Pública, si se detecta, pero eso es general, no es solamente tras la declaración del estado de alarma, si se detecta cualquier incumplimiento en materia sanitaria, el Ministerio de Sanidad está facultado para proceder al cierre o a la suspensión temporal del centro de trabajo por una cuestión de carácter sanitario. Vamos a imaginar que no estuviese vigente el estado de alarma y que en un restaurante se diera un brote de hepatitis A,
¿vale? En ese caso, el competente, al tratarse de un riesgo de salud pública, ha contaminado no solo a los trabajadores, sino también a los clientes, puede decretar el cierre o la suspensión temporal de las instalaciones. Pero es una competencia del Ministerio de Sanidad. La Inspección de Trabajo limitará su actuación, de acuerdo con el criterio operativo 102, a visitar la empresa, verificar si la empresa ha adoptado e implantado las medidas acordadas y recomendadas por el Ministerio de Sanidad. Si no lo ha hecho, informará a la empresa de que tiene que hacerlo. Y si prosigue el incumplimiento, nosotros estamos facultados para remitir un informe al Ministerio de Sanidad diciendo: la empresa tal, con CIF tal, incumple las medidas sanitarias decretadas por este ministerio, para que en su caso proceda al Ministerio de Sanidad a sancionar. ¿Vale? Nos vuelven a preguntar, vamos a ver, volvemos al autobús. Ya no Bien. es el que conduce el autobús, es una empresa contrata un autobús para llevar sus trabajadores, para trasladar a sus trabajadores. En este caso, la empresa está obligada a entregar a los trabajadores mascarillas higiénicas, quirúrgicas, o pueden ser de tela. Nos preguntan si... Rotundamente sí. La naturaleza de las mascarillas la desconozco, porque, como os he comentado, en la propia página web del Ministerio de Sanidad se establece en varios documentos cuáles deben ser los EPIs, que no son EPIs laborales, son EPIs sanitarios, que se debe proporcionar a los trabajadores. Rotundamente sí, pero como medida de carácter sanitario, no como medida de carácter laboral. Ya te digo, las mascarillas o la naturaleza de las mascarillas, si no me equivoco, aparecen, debería, si la empresa lo hiciera bien, a través de su servicio de prevención propio o ajeno, implantar medidas organizativas y personales. Entre las personales está la dotación de equipos de protección personal frente al nuevo coronavirus a los trabajadores. Y el propio servicio de prevención debería determinar en esa evaluación de exposición al riesgo qué tipo de mascarillas debe comprar la empresa, basándose, como digo, en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. ¿Vale? Entonces, si se entra en la página del Ministerio de Sanidad, pero solo debería hacer el servicio de prevención ajeno o propio de la empresa, ya vendría determinado cuál debe ser el tipo de mascarilla a utilizar, ¿vale? Yo no me atrevería a señalar unas u otras mascarillas como más apropiadas, porque en eso ni siquiera la Organización Mundial de la Salud se ha puesto de acuerdo. Unos dicen que higiénicas, que son desechables de un solo uso, otros dicen que las de doble tela pueden ser utilizadas hasta en 25 ocasiones. No sé cuál es el criterio uniforme seguido por el Ministerio de Sanidad al respecto, ¿vale? Muy bien. Y ya vamos con la última pregunta y así y redondeamos un poco. Yo creo que también sintetiza tu parte de tu exposición y ya finalizamos la ponencia. ¿Nos puedes recordar las medidas preventivas sanitarias que se deben adoptar en los centros de trabajo? Sí, bueno, os comento un poco sobre esta cuestión que, como os he comentado, hay un documento elaborado por el Ministerio de Sanidad sobre el procedimiento de actuación de los servicios de prevención ajenos y propios frente a la exposición al nuevo coronavirus. Ahí se establecen cuáles son las medidas que los servicios de prevención deben implantar en las empresas sobre o frente al riesgo de exposición al SARS-CoV-2. Luego se elaboró también una guía de buenas prácticas en los centros de trabajo. Como ambos documentos eran bastante extensos, lo que hizo la Dirección General de la Inspección de Trabajo fue hacer una especie de extracto de las medidas que debían adoptar las empresas en sus lugares de trabajo para prevenir el contagio del COVID-19. Y bueno, pues ese documento, que también estará colgado en la página del Ministerio de Trabajo y Economía Social, establece fundamentalmente dos tipos de medidas. En primer lugar, medidas que se deben implantar en el propio centro de trabajo relativas a la distancia interpersonal, la realización de actividades que impliquen aglomeración de personas,
las medidas que deben adoptarse en establecimientos abiertos al público para evitar o minimizar el contacto entre los trabajadores y los clientes o el público, escalonar horarios, facilitar el teletrabajo, evitar desplazamientos de trabajo y luego medidas preventivas que debían adoptarse en combinación para evitar la exposición y el contagio al COVID-19. No solamente esas medidas organizativas vienen referidas a los equipos de protección individual, sino que el Ministerio de Sanidad recomienda que se informe y se forme al personal sobre medidas organizativas, técnicas y de higiene. Por supuesto, la higiene de lavado de manos, reforzar las medidas de higiene personal, mantener un provisionamiento suficiente de material de limpieza para poder higienizar el centro de trabajo a diario, adoptar medidas especiales de protección cuando hay trabajadores especialmente sensibles en el centro de trabajo. Me gustaría aclarar que la formación e información que se facilite a los trabajadores en esta materia no es información en prevención de riesgos laborales, no es la formación e información de los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es simplemente que el trabajador esté informado sobre cómo afrontar su nuevo trabajo en el centro o su trabajo en el centro en las nuevas condiciones generadas por la exposición al coronavirus. Es decir, que sepa cuáles son las pautas a seguir antes de comenzar su tarea laboral, la higiene de manos, la desinfección de zapatos, cómo se deben colocar las mascarillas, qué frecuencia de uso tienen, cómo se debe mantener la distancia interpersonal entre los trabajadores y entre los clientes, qué se debe hacer antes de servir la comida al cliente, etcétera, etcétera, ¿vale? Digamos que el documento que más me gusta sobre las medidas que deben adoptar las empresas se encuentra en este extracto que os digo, que es una mezcla entre el procedimiento de actuación de los servicios de prevención y la guía de buenas prácticas en centros o lugares de trabajo. Y lo tenéis, creo que, a vuestra disposición en la página, si no del Ministerio de Trabajo y Economía Social, con toda seguridad en el Ministerio de Sanidad, ¿vale? En la página web del Ministerio de Sanidad. Muy bien, Carmen. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. No solo por la ponencia, sino también por las respuestas a las preguntas que nos han facilitado un montón de información. Nosotras nos veremos en breve en las clases del Máster de Seguridad Laboral dentro de 15 días y podremos seguir hablando de esto. Gracias de nuevo por colaborar con Fundesen. A vosotros, es un placer siempre. Gracias. Gracias. Y a todos vosotros, gracias por haber estado conectados, por las preguntas. Y mañana recibiréis el webinar, la grabación, y os mandaremos también un cuestionario para que nos podamos evaluar la ponencia de hoy y también preguntándoos qué temas os pueden ser interesantes para futuros webinars. Gracias a todos, buenas tardes y nos vemos en el siguiente webinar. Chao. Chao, Carmen.